Basta, Rogelio. Buenos días, profesor. Hoy voy a presentar El Príncipe de Maquiavelo, una de las obras más influyentes a lo largo de la historia, que ha sido leída muchas veces. Esta obra habla del poder, cómo tenerlo y cómo seguir con él. Empieza con la dedicatoria a Lorenzo de Medici, una de las personas más importantes en la Italia de ese momento, lo cual nos demuestra que para tener favores políticos no siempre se necesita dinero o demás bienes, sino que necesitamos conocimiento, astucia y experiencia a través de los años para conseguir nuestros objetivos, y que una moral rígida debe estar en segundo plano de modo de seguir con lo que nos proponemos. En el capítulo 1 se habla del origen de los poderes y de cómo, teniendo eso en cuenta, debemos tener ciertas actitudes. En el capítulo 2, los gobiernos heredados, los más fáciles de mantener, dado que la gente ya ha estado acostumbrado a este tipo de gobiernos, cultura, leyes. Y siguiendo con el capítulo 3, que es los gobiernos que se obtienen a través de la fuerza. Estos gobiernos son los más difíciles de mantener. La gente le tiene miedo a lo nuevo. Por lo tanto, debemos mantener en lo más posible todo lo referente a ello. Su cultura, su religión, su idioma, la manera en que viven. Integrando de poco a poco lo que queremos cambiar de ello. Existen 3 modos para conservar un estado. Primero, destruirlo. Después, radicarse en él. Y por último, dejar que se rijan por sus propias leyes, obligándolos a pagar sus tributos. Si una persona se hace dueño de una ciudad así y no la aplasta, espere ser aplastado por ella. Las personas que se vuelven gobernantes de la nada o tienen talento o suerte, pero los que no son escogidos al azar, sino por sus virtudes, como Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y otros, son grandes ejemplos de admiración, pues encontraron un gobierno con dificultades, pero lograron conservarla sin sobresaltos. Un buen gobernante tiene que tener la capacidad para liderar una gran nación, pero también tiene que poseer habilidades y cualidades pragmáticas. A continuación, los príncipes que llegan al poder por suerte o con la ayuda de otros. Al principio todo parece sencillo, pero si no saben mantenerse por sí mismos, lo pierden, como también los que usan la fuerza o la crueldad para gobernar, aunque solo funciona al inicio porque la gente termina odiándolos. Hay algunos gobernantes que alcanzan el poder con el apoyo del pueblo o de los ricos. Es mejor tener al pueblo de tu lado, ya que busca vivir tranquilo y sin abusos. Un buen líder debe poder defenderse solo, sin depender de nadie para conservar su poder. El poder no se mantiene solo con suerte ni con miedo, sino con esfuerzo, inteligencia y el apoyo de la gente. Importancia de un ejército propio. Un gobernante debe tener siempre el control de sus propias fuerzas, porque depender de ejércitos ajenos o de mercenarios es un gran error. Los soldados que luchan solo por el dinero o por obligación pueden abandonarlo en el momento más difícil. Por eso, un poder sólido se construye con un ejército fiel, disciplinado y propio, que va a defender la seguridad del pueblo y la autoridad del príncipe. Ahora hablaremos sobre la preparación militar del gobernante. Un buen líder nunca debe dejar de prepararse para la guerra, incluso en tiempos de paz. Estudiar estrategias, conocer el territorio y mantener a sus tropas entrenadas demuestra prudencia y fortalece el Estado. Un gobernante que se descuida en esto pierde un gran respeto y pone en riesgo su poder. Y por último hablaré sobre la adaptación y firmeza del gobernante. La política no basta con ser bueno, hay que saber adaptarse. A veces es necesario actuar con firmeza o incluso con dureza para mantener el orden y proteger el pueblo. Un líder sabio entiende que no se trata de parecer virtuoso todo el tiempo, sino de tomar decisiones que garanticen la estabilidad y el bienestar del Estado. Eso sería todo de mi parte, gracias. Hola,
Hoy le resumiré los capítulos 16, 17, 18 y 19 del libro El Príncipe de Maquiavelo. Para comenzar, quiero decir de que sinteticé toda la información contenida dentro de estos capítulos en principios, ya que es lo que mayormente nos habla este libro. Primero, sé prudente, no generoso. Gasta solo en lo esencial. Subir impuestos por aparentar ser generoso lleva a un descontento del pueblo. El segundo, prefiere ser temido, no amado, pero nunca odiado. El respeto basado en el miedo es más firme que el cariño, que es voluble, que al primer problema que se presente, éste desaparece. Nunca robes o abuses de tu pueblo, o el miedo se convertirá en odio. Rompe promesas cuando sea necesario. Mantén siempre una imagen de honor, pero no dudes en usar el engaño o la fuerza si tu poder está en peligro. Sé astuto como un zorro y feroz como un león. Y por último, evita a toda costa el odio y el desprecio. Proteja la propiedad y la familia de tu gente para no ser odiado. Muestra decisión y fuerza para no ser visto como débil e indeciso. Muchas gracias. Buenas tardes con cada uno de los que esté viendo este video. El día de hoy quiero explicarles qué es lo que he entendido del libro El Príncipe de Maquiavelo. Básicamente lo que podemos entender de este libro es cómo una persona que tiene poder, liderazgo, puede mantener ese respeto de los demás. Es bien sabido que cuando un líder, pese a que tenga fuerza, pese a que tenga defensas, pero no tiene la confianza del pueblo, es absolutamente nada. Y esto lo podemos acomodar muy bien a la coyuntura actual del Perú, para la que ya hoy es expresidente de la República, Dina Boluarte, llegó a tener el 0% de aprobación, y no lo digo yo, lo dicen múltiples encuestas. Y pues esto justamente relata y es un claro ejemplo de el por qué es importante para un líder tener la aprobación del pueblo. También es bien sabido de que un líder debería de estar rodeado de personas sabias, letradas, muy bien leídas, evidentemente, vale la redundancia, y más aún de personas leales. Además, debe de recibir múltiples críticas para que mejore, porque aquellas personas que simplemente reciben halagos no aprende nada. Y pues bueno, en resumen, el poder se mantiene con inteligencia, con humildad y sobre todo con el respaldo del pueblo, no con humillación ni con miedo. ¿Por qué los príncipes de Italia pierden sus estados? A diferencia que se pueda pensar que esto es por la mala suerte, pues no es así. Es por la falta de prudencia y la previsión política, porque ellos se confían demasiado en la fortuna y en que otros estados les puedan apoyar. Pero no es así. Estos estados muchas veces terminan traicionándolos. Es por eso de su gran caída. También nos mencionan que el pueblo prefiere más a un príncipe nuevo que a uno que es hereditario. Del poder de la fortuna en las cosas humanas, nos mencionan que, o nos hacen comparación con un río, que cuando el río está quieto, nosotros debemos ser precavidos, debemos hacer las cosas antes, y cuando el río se va a desbordar, esto ya habrá pasado, nosotros ya habremos tenido las precauciones y no habrá daños. Esto es lo que les menciona a los príncipes, para que ellos puedan tener la precaución antes. Deberían ser audaces, decididos y sobre todo ser adaptables. Si entran en una guerra y ellos no saben qué hacer, el pueblo tampoco sabrá qué hacer, pero ellos deberían tener la audacia, la inteligencia para que puedan adaptarse a ese momento. De la exhortación para liberar a Italia de los bárbaros, hace el llamado a las personas para que puedan liberar y ser una Italia independiente.